y a todos y todas por estar aquí conmigo hoy y con nosotros, con el Mercado Cultural del Caribe. Yo, cuando Rafa me llamó a ofrecerme este honor de presentar mi charla en la inauguración del mercado, no lo dudé un instante, porque considero que este es uno de los eventos más importantes por muchísimas razones entre los eventos culturales que se han realizado y que se realizan en Cartagena. Y me siento de verdad muy honrado en poder colaborar, en poder participar hoy, tener el privilegio de estar aquí. Se me ha ocurrido hablar de algo que he hablado en otras ocasiones, de distintas perspectivas, pero que hoy quisiera hacerlo quizás para insistir en una idea que creo que vale la pena, sobre todo ahora que estamos atravesando momentos difíciles en el mundo y en la nación y en la ciudad. Y creo que vale la pena volver siempre a estos temas, a estas reflexiones. Los colombianos estamos hoy familiarizados con las expresiones culturales de la región Caribe, de su región Caribe. Y sin embargo, si preguntáramos desde cuándo asumimos conscientemente esta identidad sociocultural caribe, con todas sus implicaciones, el asunto se complica y no resulta tan sencillo responder a esta pregunta. Los colombianos crecimos en un mundo profundamente fragmentado, geográficamente escindido, en regiones incomunicadas durante siglos por extensas cordilleras que creaban alturas impenetrables para luego deslizarse a valles profundos en los que se asentaban poblaciones importantes, de casi imposible, esas poblaciones de las alturas, de casi imposible relación río abajo con aquellos que vivían al lado del mar. De modo que crecimos unos y otros culturalmente distanciados durante cientos de años. Y solo recientemente, me atrevería yo a decir, no hará más de medio siglo, quizás un poco más, cuando las comunicaciones se hicieron más fáciles, cuando las comunicaciones se hicieron más fácil elevarse sobre los pronunciados picos de las montañas, ¿verdad? Con la aviación comenzamos a reconocernos colectivamente. Hasta hace poco, incluso, durante los mejores años de popularidad en Bogotá y Medellín, de las bellas canciones del maestro Lucho Bermúdez, en la conciencia de la inmensa mayoría de sus habitantes, esa seguía siendo música caliente, música costeña, música tropical, no música caribe, no música de todos los colombianos. Recuerdo cuando llegué a Bogotá en enero de 1970 a estudiar. El vallenato era poco conocido y para nada aceptado por las clases medias y altas. Era música bulliciosa, ruidosa, de pueblo, de campo abierto. Y había en toda la ciudad que yo recuerde uno que otro bar en lo que se escuchaba la música salsa. Yo tengo recuerdos muy intensos de mi llegada a Bogotá en 1970. ¿Quién creería? Hace 53 años. ¿No? Aquella ciudad silenciosa, gris, bella, absolutamente bella, con aquellos cerros esplendorosos que la rodeaban. No existía la circunvalar. Los muchachos nos íbamos a caminar por los cerros, en la que había que hablar con una especie de susurro
porque era como de mala educación hablar como hablamos aquí junto al mar los costeños, gritado. De modo que esos bares eran frecuentados en su generalidad en Bogotá por los jóvenes de la costa pacífica y Caribe. Ahora, escuchar los sones afros de la cumbia o del bullerengue o del mapalé era sencillamente imposible, a no ser que te fueras a una sala que la tenía maravillosa Delia Zapata, ¿verdad? A donde íbamos los costeños, te fueras a la sala de Delia Zapata. Por cierto, la primera vez que una mujer afrocolombiana se presentó en el Teatro Colón de Bogotá, fundado en 1892, teatro emblemático de la nación, la primera vez fue 62 años después de su fundación, ¿verdad? Y ese mérito lo logró Delia Zapata Olivella, ¿no? Debo decir, claro, y esto es importante, debo decir que hoy ha cambiado mucho. Yo vengo de Bogotá y esta es una reflexión que no voy a explicar ahora, pero que vale la pena pensarla para el futuro. Déjenme decirles lo siguiente. Bogotá se ha ido convirtiendo, pese a algunos bogotanos tradicionales que no les gusta esto, pero se ha ido convirtiendo en todo caso en la más colombiana de nuestras ciudades. Y lo ha hecho porque todo el país va a Bogotá, ¿verdad? La inmigración creciente de gente de todas las regiones, principalmente de la costa Pacífico y Caribe, ha transformado poco a poco esta gran ciudad. Además, gracias a su poderío económico y a su fortaleza institucional, tiene hoy una gran capacidad de concentración de las expresiones culturales y especialmente musicales. Usted puede oír en Bogotá lo que quiera. Es sencillamente impresionante. Y 131 años después, ¿verdad?, de fundado el Teatro Colón, se ha creado el Centro Nacional de las Artes, bajo la dirección de un gran amigo, Iván Benavides, y el Teatro Colón ha quedado integrado a este centro que lleva ahora el nombre de Delia Zapata Olivella en la ciudad de Bogotá. Eso quiere decir que el país ha cambiado, está cambiando, y la ciudad se ha vuelto una ciudad muy colombiana, curiosamente porque había sido una ciudad muy cerrada, ¿no? Y ahora está abierta al mundo, cosa que yo celebro. Sin embargo, en ese año, vámonos para atrás, de 1970, en el que llegué a estudiar a Bogotá, siglo y medio después de creada la República, siglo y medio después, había pasado 150 años. La mayoría de los colombianos, yo diría el 80% más o menos, que habitaban de ese 80% mayormente en los Andes, alrededor de un 60%, no solo no se sentían, no se podían sentir parte de una nación caribe, sino que vivían con suma extrañeza las expresiones culturales de esa otra parte de su país, sin que su gente tuviera culpa alguna, como nosotros los cartageneros vivíamos de manera también con muchísima extrañeza cuando oíamos un bambuco y no sabíamos qué cosa era, ¿verdad? Éramos dos países bastante distanciados todavía. No es difícil imaginar entonces la absoluta desconexión que la mayoría de nuestros compatriotas, los colombianos, tenían con el resto del mundo caribe, incluso con el de lengua española, para no hablar de los otros caribes. En el exterior identificaban a Colombia como un país andino, hasta el punto de que en las universidades, en las maestrías y doctorados de ciencias sociales, en los cursos sobre la región Caribe, no se estudiaba Colombia.
se consideraba que hacía parte de la geografía de los Andes. Yo viví esa experiencia cuando llegué a los Estados Unidos a estudiar por allá por los años 80. Yo viví esa experiencia. Entré a un curso de historia del Caribe y no estaba Colombia. Y entonces yo pregunté, ¿por qué no había el Caribe colombiano? Y me dijeron, ¿por qué no? Porque eso se estudiaba en los Andes. Y entonces yo ahí empecé a tener un conflicto de identidad muy fuerte, porque entonces yo qué era, ¿no? Era muy difícil poder explicar esto. Ahora bien, esto que he contado pasaba en Bogotá en los años 70, en la capital, pero preguntémonos qué pasaba en Cartagena, ¿verdad? El centro del Caribe colombiano durante siglos. ¿Qué pasaba todavía en 1960, por ejemplo? ¿Cómo vivíamos nosotros esto? ¿Cómo vivíamos nuestra relación con nuestro propio ser caribe y con el mundo insular caribeño? ¿Cómo la vivíamos? Estoy hablando 1960, hace 50, 60 años atrás. Pues voy a comenzar por contar un par de cosas que explican bastante bien cómo éramos de distintos y cuán ajenos estábamos de las dinámicas culturales del centro del país y cuán cerca del mundo al que finalmente pertenecíamos, sin saberlo, la cuenca caribeña, ¿verdad? Y además ustedes podrán ver el problema que enfrentábamos los caribeños colombianos en el extranjero con nuestra imagen nacional. La primera de estas cosas, a mí me gusta contar anécdotas porque García Márquez decía que una anécdota puede sintetizar de verdad todo un libro. Entonces fíjense bien. La primera de estas cosas que quiero contar es que todavía en esos años en Cartagena, al menos en el mundo popular cartagenero, aclaro, escuchábamos, ¿quién lo creería? No las emisoras nacionales, aquí no se oía en los barrios populares las emisoras nacionales, se oían las del Caribe insular, se oían las emisoras de Panamá, se oían las emisoras de Venezuela, se oían las de La Habana, ¿verdad? Y curiosamente, yo tengo el recuerdo de llegar a mi casa después de las clases del colegio y encontrar a mis tías en la cocina, porque la cocina por alguna razón era la reunión de las tías. Y encontraba a mis tías en la cocina, escuchando las radionovelas cubanas. Y recuerdo una que era la de los hermanos Miguelón, no sé qué. Y era una telenovela, radionovela famosísima que se oía en toda la ciudad. Eran como una radionovela que yo recuerdo que empezaba como una radionovela de vaqueros, con unos caballos que sonaban. Y Miguelón era el mayor de ellos, ¿no? Y era una novela sobre campesinos y tal. Pero recuerdo otra que se llamó Cadit el Árabe. Y la recuerdo porque a mi hermano que me sigue, ese que anda de político, David, lo disfrazaron de David el Árabe, de Cadit el Árabe. Por ahí tengo la foto que él ha buscado ansiosamente que se la regale para partirla y no se la voy a regalar. Pero eran así, esa era nuestra relación tan cercana, ¿verdad? Y por supuesto la música. Yo le digo a la gente que yo crecí oyendo la Sonora Matancera, a Benny Moré, a Celia Cruz, como si fueran mis cantantes, ¿ves? Como si pertenecieran a mi geografía espiritual. Yo nunca pensé que eran de otras lejanías, no, eran nuestros, punto, ¿verdad? Y con ellos crecimos los cartageneros al lado de nuestra música vernácula, ¿verdad? Al lado de estas cosas extraordinarias que se estaban haciendo en la época, que no las hemos elogiado lo suficiente. Yo hoy, cuando oigo a los corraleros de Majagual y oigo a Eliseo Herrera cantando con los corraleros de Majagual o Alfredo Gutiérrez, digo, bueno, esa era nuestra Fania, ¿verdad? Esta era nuestra Fania All Stars, ¿no? Era
una cosa sencillamente extraordinaria a la que tenemos que volver y tenemos que estudiar. La segunda cosa, en los 90 tuve una experiencia, esta es la segunda cosa que quiero contar, igualmente aleccionadora en Jamaica. Yo estuve 4 años viviendo en este gran país, ¿verdad? Donde trabajé y donde fui feliz. No indocumentado, pero fui feliz, ¿verdad? El son tabalá de Palenque, bajo la dirección del maestro Rafael Cassiani. Muchos de ustedes habrán oído al son tabalá, ¿verdad? Era una cosa, yo creo que existe todavía. El maestro murió, ¿no? Sí. Era y es una maravilla, ¿verdad? Yo los llevé a Jamaica, yo era embajador y pude llevarlos a Jamaica y los presenté en la celebración del Día Nacional de Jamaica en el año 2000. Yo estaba sentado prácticamente al lado del primer ministro Tom Patterson, ¿verdad? Que entre otras cosas fue el primer negro jamaicano en llegar a la posición de primer ministro. Antes no había habido ninguno. Y cuando el grupo comenzó a interpretar, ustedes se acuerdan que el son tabalá empezaba con un canto al África, ¿no? Que era un canto, es un canto bellísimo. ¿Tú te acuerdas, Rafa? Siempre empezaban con este canto al África. Cuando el primer ministro Patterson oyó ese canto, se volteó, yo estaba detrás de él, a mirarme extrañado. Y me preguntó, oye, ¿ese grupo es colombiano? Y entonces yo le dije, por supuesto que es colombiano. Y él me hacía con la cabeza como que, lo dudo, lo dudo. Y no se trataba, por supuesto, de un acto de ignorancia. El primer ministro Patterson es un hombre extremadamente culto. Lo que sucedía, y aquí viene la reflexión, era que la Colombia con la que él se había relacionado le impedía asumir con naturalidad que estuviera representada por un grupo de músicos de palenqueros de San Basilio. Eso para él era sumamente extraño y además oírlos entonando una especie de himno en homenaje al África. Era otra Colombia que de pronto él descubrió allí sentado. ¿A qué se debía esta especie de desconcierto que revelaba hasta dónde la geografía colombiana estaba subsumida en una nación que había exportado con éxito la imagen de una nación andina? Creo que hay varias maneras de responder a esta pregunta. Y la primera tiene que ver con la historia, la segunda en íntima relación con el poder. Durante los siglos coloniales, nuestra relación con el resto del Caribe fue de gran intensidad, Fue una relación permanente y el eje de esa relación era el puerto de Cartagena. He mostrado en mis libros cómo fue de importante el comercio de mercancías y de personas entre Cartagena y Jamaica, Curazao, San Tomás, Cuba, durante siglos, entre otras posesiones insulares, muy a pesar de la diferencia de lenguas y muy a pesar de la diferencia de culturas. Y lo siguió siendo incluso en el siglo XIX, después de constituida la República. He mostrado también, oiga esto, se leía con más frecuencia los periódicos insulares, se leía con más frecuencia la prensa de Jamaica, el Chronicle de Jamaica, se leía más, con más frecuencia que los periódicos que llegaban de la capital de la República. Y además, gracias a las islas, recibíamos periódicamente la prensa que venía de Europa, de Inglaterra, de España, etcétera, por ese comercio permanente que había allí. Sin embargo, esta relación comenzó a perderse en la segunda mitad del siglo XIX, casi totalmente en la segunda mitad del siglo XX, en los años 50, hasta los años 40. Si ustedes van a la prensa cartagenera, ustedes van a ver que sale periódicamente barcos, semanalmente salen barcos que paran en Jamaica, Trinidad, Barbados, en Curazao, etcétera. Había permanentemente, eso se va a perder.
y se va a perder de la memoria nuestra, que es quizás la parte más complicada. Ahora bien, ¿por qué se perdió? Primero por la ruina de Cartagena, porque Cartagena vivió una ruina terrible en la segunda mitad del siglo XIX, y ya no se compraban las mercancías en el Caribe, por lo tanto no venían muchos barcos, sino directamente a las metrópolis europeas y a los Estados Unidos. Y por otra parte, las grandes ciudades andinas, Bogotá y Medellín, hombre, concentraron en gran medida el poder político y económico de la nación. Mira, hay un dato que es importante. El crecimiento de la población llevó a finales del siglo XIX a que mientras en los Andes se concentraba más del 60% de la habitación, sobre todo en las grandes ciudades de los Andes, a lo largo del Caribe colombiano la población no crecía y no llegaba ni siquiera al 18%, completamente dispersa, ¿verdad? Completamente dispersa. Gradualmente el país fue construyendo una imagen de su Caribe como una región de menor importancia, de muy poca significación, e incluso la desapareció. Y esto es muy interesante culturalmente, porque si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos, pues los que tienen más o menos mi edad, que ya son pocos en esta sala, estudiábamos en unos libros en donde en la frontera caribe aparecía era el océano Atlántico. Y entonces nosotros pertenecíamos al Atlántico, no al Caribe. De manera que habría que dar otra charla para hablar de esto, pero no lo voy a hacer porque nos vamos abajo a oír música dentro de poco. Pero lo cierto, lo real es que solo con, digo yo, García Márquez empezó otra vez a recuperar la memoria de lo Caribe, ¿verdad? Y la música que estaba allí siempre, pero esa conciencia geográfica, ese sentido de que pertenecíamos a una geografía precisa, se había de alguna manera perdido. Ya estoy acabando. Un resultado de lo anterior fue que nuestro Caribe siguió siendo hasta hace poco un mundo aparte. Construyó sus propias, y esta es una reflexión para conversarla más adelante en otra ocasión. Construyó sus propias estructuras socioculturales comunitarias. Las construyó en el deporte, en la música, en la danza, en la gastronomía, en la gestualidad, en los modos de hablar, en esa cierta manera a la que se refería Manuel Benítez el Rojo en su libro La isla que se repite. Estructuras socioculturales que vivimos de manera inconsciente. No nos planteábamos para sí qué era eso, pero las vivíamos, ¿verdad? En íntima relación con los países caribeños insurales, sobre todo, claro, con los de la lengua hispana. En otras palabras, creo que hemos vivido una situación muy peculiar, casi única, y de esto estoy trabajando, un ensayo sobre esto, casi única. Pertenecimos desde 1821, que se creó la República, a un Estado que se llamó el Estado colombiano y que era, por supuesto, predominantemente andino, porque la inmensa mayoría de su población vivía en los Andes. Pero al mismo tiempo, y esto es clave, hemos sido parte desde esa época, desde antes, y hoy lo pudiéramos llamar la nación cultural del Caribe, ¿verdad? Y tenemos que profundizar en este concepto, la nación cultural del Caribe, que está por encima de cualquier diferencia de lengua, de cualquier diferencia de historias, de imperiales, etc. Creo que la respuesta está otra vez en la historia de larga duración. ¿Por qué particularmente los cartageneros tenemos esa forma intensa, tenemos esa pertenencia tan fuerte al Caribe? Creo que tiene que ver con el hecho mismo de que aquí se concentró, más que en ningún otro lugar de Colombia, una población afro, ¿verdad? Porque fuimos el puerto por donde circuló el mayor número de esclavizados afros en el mundo, desde
finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, y eso dejó una impronta muy fuerte en la ciudad. De modo que, si bien es cierto que hay un intenso mestizaje cultural en el Caribe, que sí lo hay en todo el Caribe, el sustrato mayor de su cultura, y esto es innegable, es el sustrato afro. En otras palabras, está determinado por la herencia africana en intenso diálogo y relación con otras herencias y con nuevas aperturas. Compartimos sin duda con ese otro territorio insular muchas expresiones culturales, tal y como he mencionado más arriba. Comemos cosas tan parecidas, ¿no? Yo me voy a limitar a contar una historia porque el tiempo siempre está detrás. Cuando nosotros llegamos a Jamaica, bueno, nos llevaron a la casa de la embajada en Jamaica. Y había un joven muy talentoso que servía allí en la cocina. Y él preparó una comida de bienvenida, ¿verdad? Hizo una comida y nos dijo, embajador, mire, le voy a preparar una comida que es nuestra comida jamaicana. Perfecto. Cuando yo me senté en la mesa, este hombre había hecho arroz con coco, carne guisada y plátano maduro. Pero es verdad, pero voy a agregar algo que es poético, algo que es poético. Yo sentí el sabor de la carne. Y entonces yo dije, este tipo me está engañando, porque esta era la carne que preparaba mi abuela. Y entonces fui a hablar con él y le dije, oye, ven acá, yo soy cartagenero, ¿no? Esta es la comida nuestra. ¿Qué hiciste tú con esa carne? Me dijo, bueno, no, yo le muelo el comino y se lo pongo en la noche y la meto en la nevera. Y eso me trajo la imagen de mi abuela, haciendo exactamente lo mismo. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo es posible que dos pueblos que no se comunican hace tantos años, cómo es posible que hayan mantenido esa misma condición cultural, hayan mantenido ese mismo sabor, ese mismo gusto? Y luego ya, cuando tú vas por La Habana y vas por Panamá, te vas a encontrar exactamente con las mismas cosas, los mismos sabores, y ahí hay algo muy profundo. Sin embargo, Carpentier, cuando le preguntaron al gran escritor Alejo Carpentier, cuando le preguntaron, oiga, ¿qué es lo que une al Caribe? Y él se quedó pensando. Él había recorrido todas las islas, todas. Y él dijo, el Caribe es muy diverso, pero se me viene a la mente que lo une la música, dijo él. Dijo, se me viene a la mente que lo une la música. Y yo por eso creo que para nosotros el Festival de Música del Caribe fue fundamental, porque nos permitió recobrar la memoria, nos permitió encontrarnos otra vez con ese otro Caribe que estaba allá afuera y del que habíamos estado lejanos. Y de alguna manera permitió recrear de nuevo este gran diálogo sobre el Caribe. Bueno, como prometí que iba a acabar, voy a decir lo siguiente. Nosotros necesitamos fortalecer el intercambio cultural como una forma real de integración de los pueblos y de fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestra autoestima caribe. Identidad caribe y autoestima que solo desde hace apenas unos pocos años han comenzado a ser realmente parte de la conciencia colectiva, comunitaria. Hemos vivido ese Caribe, pero lo hemos vivido sin tener conciencia de eso que somos y de eso que nos une al otro Caribe. Pues para eso necesitamos fortalecer la cooperación, para superar los profundos traumas ocasionados por una cultura nacional dominante en la que se le asignó un lugar de inferioridad a las expresiones culturales con un fuerte ascendiente afro.
Necesitamos entonces superar esto. El mercado cultural del Caribe, esta maravillosa iniciativa de Rafael Ramos, de Gina Rus, de su equipo, es una herramienta ideal para impulsar estos encuentros y diálogos de los pueblos del Caribe. Debería ser una prioridad trabajar para fortalecerla. Mi experiencia personal, después de haber trabajado 10 años en el Caribe insular, en Jamaica y Trinidad, en procesos de cooperación, es que la cooperación no avanza, ni avanzará de manera significativa, sino cuando comprendamos que es muy difícil hacerla por arriba, por los gobiernos. De eso puedo dar un seminario, de cuán difícil es mantenerla y darle continuidad. Adquirirá la cooperación pleno sentido cuando incorpore a las gentes comunes y corrientes a través de sus expresiones culturales. Es decir, cuando hagamos intenso uso de ese espacio que nos es familiar, que nos une a pesar de tantos obstáculos y que nos permite reconocernos sin mayores esfuerzos, el espacio cultural. Y voy a terminar con una de mis anécdotas favoritas sobre el son tabalá en Jamaica. Y les advierto de antemano que no voy a exagerar, que es verdad lo que voy a contar, ¿verdad? Porque ahora los colombianos tenemos el problema que cuando contamos algo la gente cree que somos como García Márquez, que lo exageramos todo. No. Lo que voy a contar es absolutamente cierto. Mire, cuando llevamos al son tabalá, nos invitaron a una presentación en un sitio que los que conocen Jamaica sabrán que es muy lindo, que se llama Sevilla Plantation, que fue una de las primeras plantaciones de azúcar. Le pusieron el nombre de Sevilla cuando los españoles todavía eran dueños de Jamaica, de lo cual ha quedado además el bellísimo testimonio de, ¿cómo se llamaba, Lucía? De Spanish Town, que sigue siendo una zona muy bonita de Jamaica. Bueno, fuimos a Sevilla Plantation y se presentó en Sevilla Plantation un grupo de Cúmina que venía de las montañas. Se presentó primero que el grupo del son tabalá. Cuando yo vi esa presentación, ellos estaban bailando una cumbia, ni más ni menos. Y entonces el maestro Rafael Cassiani, que estaba a mi lado, me dijo, y que eso lo bailamos mejor nosotros. Bueno, él le tocaba al minuto siguiente y salió él al minuto siguiente con su grupo y bailaron. Pero el chiste viene aquí. Se acaba la programación y de pronto yo empiezo a buscar a Rafael Cassiani y al grupo y no los encuentro. ¿Y dónde estaban? Y me asusté porque ellos no hablaban, ninguno de ellos hablaba inglés. Y entonces yo los busco y los busco y los busco y no los encuentro. Y de pronto me voy caminando hacia donde habían unos árboles, que veo un grupo de personas y allá estaba Cassiani con el grupo tomando ron blanco con el grupo del Cúmina. Y hablaban y echaban carcajadas y cuánta cosa. Y entonces yo me acerqué al maestro y le dije, oye, ¿en qué idioma están ustedes hablando? Me dijo, yo no sé, pero estamos hablando. Nunca deberíamos de dejar de buscar esa compañía de nuestros hermanos del Caribe. Muchas gracias.